Suave dorado amanecer, tu manto noche al extender, alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Hombres de tierno corazón, cornos de gracia y de perdón, alabadle, aleluya. Los que en dolor y pena van, echad en él toda ansiedad, alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Cante la entera creación con humildad de adoración, alabadle, aleluya, al Padre, al Hijo Redentor y al eternal Consolador, alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, venimos a alabar al Señor. Y bueno, antes de todo vamos a pedirle que nos ayude, nos afine también nuestros corazones, nuestras mentes, para poder estar ante su presencia. Bendito Señor, muchísimas gracias. Una vez más les damos. Gracias, Padre Celestial, por su enseñanza, que cada día nos llena, nos alimenta, nos guía, nos protege, nos esfuerza, nos alerta, nos corrige, Señor bendito. Tanta riqueza, Señor, y sabiduría que usted nos ha dado, nos ha brindado merecidamente a través de su palabra, Señor. Todas sus criaturas le alaban, Padre, y nosotros más debemos hacerlo más, Señor, porque usted nos hizo a su imagen y semejanza. Padre amado, queremos nosotros venir en este tiempo a atenderlo, Señor, atender sus verdades, atender sus dichos. Aliéntenos, Padre, porque somos muchas veces distraídos, nos cansamos, Señor, y tantas cosas, Padre, que este mundo sutilmente también nos llama a no poner nuestra mirada en usted, Padre, y nuestras mentes son profundas, Señor, y a veces estamos aquí, pero nuestras mentes están en otra parte, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos dirijas, oh Dios bendito, que podamos cantarte con el entendimiento igualmente, Señor, porque tu alabanza, tus verdades que profesamos de labios, Señor, anhelamos que sean también las alabanzas de nuestro corazón cada día, oh Padre. Y aunque no estemos cantando y no estemos pronunciando palabras, Señor, que nuestros corazones estén alabándote siempre, Señor. Pedimos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a seguir alabando a nuestro Señor con el himno Cuán dulce es confiar.
Cuán dulce es confiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad. Palabra que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Vamos a cantar una alabanza más. Les invito a ponerse de pie, hermanos. Vamos a cantar Sé tú mi visión. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión. Nada te aparte de mi corazón. Noche y día siempre yo pienso en ti, y tu presencia es luz para mí. Sabiduría, sé tú de mi ser. Quiero a tu lado mi senda correr, como tu Hijo amado me tienes, Señor, siempre morando en un mismo amor. Riquezas vanas no anhelo, Señor, ni el vano halago de la adulación. Tú eres mi herencia y tú mi porción. Rey de los cielos, tesoro mejor.
Oh Rey de gloria, de triunfo al final, guíame al cielo a morar en tu hogar, luz de mi alma, mi dueño y Señor. En vida o muerte, sé tú mi visión. Tomen asiento, hermanos. Vamos a tener el tiempo de las ofrendas. Les invito a hacer una oración, hermanos. Oh Padre Celestial, como hemos alabado, hemos cantado, Señor, tú eres nuestra riqueza, nuestra herencia, Señor. Contigo lo poseemos todo, Padre. Nosotros sabemos que todo te pertenece, todo bien es tuyo, todo viene de lo alto, Señor. Padre bendito, ayúdanos, Señor amado, en medio de estas dificultades en este mundo. Oh Padre, constantemente estamos expuestos, vemos mensajes, Señor, por muchas partes de las personas, quejándose, Señor bendito, de su carencia, de su falta de posesiones, de dinero, de muchas cosas, Padre, que faltan en esta vida, Señor, pero que no son lo esencial, no son lo primordial. Y Padre, nosotros queremos pensar, Señor, en este momento en que venimos a ofrendarnos primeramente nosotros y venimos a depositar parte de lo que es tuyo, Señor, que tú nos has confiado, has puesto en nuestras manos para volverlo a ti, Señor, para poder alabarte, Señor, y que podamos seguir llevando tu mensaje a muchas más personas. Padre, es la manera que tú determinaste. Oh Dios bendito, no imaginamos, Padre, tal vez un lugar de adoración en donde tu pueblo no te traiga las ofrendas de corazón, con generosidad. Oh Dios, porque entonces nuestros pies también estarían atados, Señor, de algunas formas y no podríamos ir a llevar tu mensaje, Padre. Pero qué maravilla que haya un pueblo que te escuche y que te obedezca y que te traiga, Señor, lo que te pertenece, Padre, para usarlo en lo que tú más quieres, Padre, para traer salvación y vida a muchos en este mundo, Padre. Que puedan compartir de igual manera con nosotros tus maravillas, tus grandezas, tus promesas, Señor, eternas, confiables, seguras. Oh Dios amado, te ponemos este tiempo también en tus manos y que tú prosperes también nuestros caminos, nuestra vida para seguir ofrendando de esta manera y todo lo que tú pongas a nuestro cuidado, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí. Siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Grande, sublime, inmensurable amor, por mí murió el Salvador.
oh maravilla de su amor. Por mí murió el Salvador. Él su celeste hogar abandonó, dejando posición, gloria y honor. De todo ello se despojó por rescatar al pecador. Misericordia inmensa Él mostró, su gran amor me alcanzó. Oh maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Grande misterio, Dios el inmortal, muriendo en la cruz, entregó su ser. Ni mente humana, ni angelical, jamás lo puede comprender. Inexplicable es el infinito amor que demostró mi Salvador. Oh maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Hoy ya no temo la condenación. Jesús es mi Señor y yo suyo soy. Vivo en Él, que es mi salvación, vestido en su justicia voy. Libre acceso al Padre gozo ya, y entrada al trono celestial. Oh maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Dios les bendiga, hermanos. Los primeros del capítulo 22, estos son los versículos en los que nos vamos a centrar en esta tarde. Estos versículos del 21, 37, 38 y 22 del 1 al 6, aunque no creo que cubriremos los 6 versículos del capítulo 22, pero estamos llegando aquí a la hora crucial del ministerio y la vida terrenal de Jesús. La cruz se empieza a levantar, por así decirlo. Su sombra comienza a cubrir a Jesús y todas las piezas comienzan a juntarse para llevar a cabo el gran acto de redención por la humanidad. Hemos terminado de estudiar el discurso del Monte de los Olivos, el sermón escatológico de Jesús. Hemos viajado con Jesús hacia el futuro y junto a los discípulos, y el mensaje ha sido claro, el fin ya está decidido. Jesús lo sabe y se lo comunicó a sus discípulos y a nosotros también. Los eventos finales culminan con el gran descenso
del Hijo de Dios aquí a la tierra para poner las cosas en orden. Desde Génesis 3, cuando todo se distorsionó por el pecado de Adán, el futuro no es un misterio para Dios y ahora no lo es para nosotros tampoco. Y debido a que este día se acerca, Jesús termina con estas advertencias de aplicación a sus discípulos: guarden sus corazones y velen por sus almas. Esta es la conclusión de este gran discurso escatológico de Jesús. El sermón terminó y el día ya comenzaba a declinar, comenzaba a oscurecerse. Esto habría sido el día miércoles de la semana de la pasión, cuando Jesús enseña, predica este sermón. Estamos a solo 2 días de la crucifixión de Jesús, solamente a 2 días. Recuerden que Él fue crucificado el día jueves. Las cosas permanecían en relativa paz. Relativa, decimos, como veremos aquí, Jesús enseña en el templo con toda libertad. La gente está atenta oyéndole y los líderes religiosos le están odiando en secreto cada vez más, queriendo matarle. Pero pronto la historia va a dar un giro y Jesús, en tan solo 24 horas de experimentar esta libertad durante esta semana, predicando todos los días en el templo sin ningún impedimento, en tan solo 24 horas, del miércoles al atardecer en la noche al jueves en la noche, Él será arrestado y llevado para morir el día siguiente. Y Lucas aquí quiere enfocarse en las acciones y los hábitos diarios de la gente durante esa semana de la pasión. Esto es básicamente lo que Él nos dice en los versículos 37, 38 y los versículos 1 y 2 del capítulo 22. Noten lo que dice, versículo 37: y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a Él por la mañana para oírle en el templo. Capítulo 22. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Versículo 3: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Noten esos verbos muy interesantes que aparecen en los versículos 37, 38 y 1 y 2. Yo voy a usar esta referencia al menos por simplificar matemáticamente. Sé que no tiene sentido leer desde el versículo 37 al versículo 2. No tiene sentido matemáticamente, pero si ven sus Biblias tiene perfecto sentido. ¿Okay? Si ignoran ese número 22 grandote en negrilla que está allí, vamos a leer desde el 37 al versículo 2. Y en estos 4 versículos aparecen verbos, y ustedes notan que todos son comunes, están escritos en lo que se llama en español, en inglés y casi en cualquier otro idioma el imperfecto. ¿Qué significa el imperfecto? Es un pasado continuo. Un pasado continuo, es decir, son pasados que nos comunican lo que la gente o algún animal o cosa están acostumbrados a hacer todo el tiempo. Es un hábito. Es el estado de cosas. Noten el versículo 37, y enseñaba. No enseñó una vez, y enseñaba de día en el templo. Y saliendo, dice el versículo 37, el 38, y el pueblo venía. El versículo 2 dice, los principales sacerdotes y escribas buscaban. ¿Qué nos dice todo esto? Esto era la agenda común de estos grupos de personas, de Jesús, del pueblo y de los líderes religiosos. Es un resumen de actividades, lo que nos está diciendo Lucas. Lucas no nos está introduciendo a un día particular durante esa semana. Él nos está diciendo lo que tenía la tendencia de suceder y lo que estuvo sucediendo durante toda esa semana. Eso es lo que nos dice Lucas. Así que con estos versículos, él cierra oficialmente el sermón de Jesús, cierra este discurso y nos dice ahora cuál es el estado de cosas con respecto a Jesús y el pueblo y los líderes religiosos durante la semana de la pasión. Es un reporte de actividades.
Es un reporte de la agenda diaria de Jesús, del pueblo y los líderes religiosos, lo que habitualmente estaban haciendo durante esa semana, a qué se dedicaban la mayor parte del tiempo, cuál era su interés especial. Y noten cómo cambia en el versículo 3. Cuando ustedes ven el versículo 3, allí entonces Lucas nos introduce una nueva historia, a un nuevo episodio, a un nuevo escenario. Y noten cómo cambia la forma del verbo. Y dice, y entró. No dice, y entraba Satanás, como los versículos anteriores. Y entró Satanás en Judas. Ese es el inicio de la historia. Así que lo que tenemos aquí son que los 4 versículos, del 37 al versículo 2, es el contexto. El contexto de lo que estaba sucediendo durante la semana de la pasión, para que entendamos mejor la historia que Él nos va a contar sobre Satanás entrando en Judas para traicionar a Jesús. Aquí entonces Lucas nos introduce una nueva historia, un nuevo episodio en su evangelio y que forma parte de la última semana. Pero antes de llegar a esa historia de Judas, Lucas nos va a presentar el escenario y el contexto. Y ustedes pueden darse cuenta cómo Lucas va aquí de lo más general a lo más específico, lo que hacía Jesús, lo que hacía el pueblo y lo que hacían los líderes religiosos, pero de pronto nos introduce a Judas y algo sucedió con él y Satanás, un encuentro infernal, un encuentro diabólico. Y noten lo que encontramos en el versículo 37 como modo de preparación para este nuevo episodio del capítulo 22, en el versículo 37 del capítulo 21, en el verso 37, Lucas nos introduce a la agenda diaria de Jesús. Esta es la agenda diaria de Jesús durante la semana de la pasión, durante su última semana. Dice, y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Literalmente esa frase, este versículo dice, estaba en el día en el templo enseñaba durante el día, a lo largo del día. ¿Qué hacía Jesús? Las últimas horas antes de morir, Él estaba enteramente entregado al ministerio de la enseñanza, al ministerio de la palabra, es lo que nos dice el Evangelio. El corazón del maestro estaba consumido por el ministerio de la palabra. Nunca era suficiente para él, no había tal cosa como demasiada Biblia o muchas letras para Jesús. No se encontraba en una búsqueda esotérica del mover del Espíritu, tratando de provocar algún supuesto avivamiento. Su compromiso era con la Escritura y la enseñanza de esa Escritura. Esto era un trabajo, esto es lo que Jesús hacía durante el día. A esto se dedicaba, Él trabajaba. Y Jesús en su humanidad es un gran ejemplo para nosotros y para todo hombre y toda mujer de lo que se supone que debemos estar haciendo durante el día, que es trabajando. Jesús incluso en la última semana antes de morir seguía trabajando, como Él declaró explícitamente a los judíos en el Evangelio de Juan. Y Lucas nos dice que durante el día Él trabajaba, Él andaba ocupado. Uno pensaría, Señor, estás a punto de recibir la gran descarga de ira del Padre sobre tu cuerpo y sobre tu espíritu. Señor Jesús, la muerte más ignominiosa, cruenta, salvaje y agónica te espera a solamente 2 días sobre tu cuerpo y sobre tu espíritu. Anda y descansa un poco. Reclúyete de la gente al menos por un par de días. Medita y recógete, piensa en ti mismo. Pero Él sabía que cada día traía su propio mal. Y Él habría dicho, sé que existe el viernes, pero todavía no es viernes. Y Él predicaba y enseñaba. No puedo pensar en algo más trágico para Jesús. El día miércoles, en la mitad de la semana de la pasión, en la víspera de su muerte, que Él se haya alejado de todos para meditar en su muerte. Habría sido trágico. ¿Saben cuál habría sido el resultado? El resultado habría sido Elías en una cueva, lleno de temor, de depresión y de lamento por su condición, viéndose a sí mismo como una víctima. Y aunque la sombra de la cruz ya se estaba levantando sobre él, Él no necesitaba una cueva donde esconderse, Él necesitaba un púlpito donde predicar.
Notan que Jesús no se jubiló. Este habría sido el momento perfecto para jubilarse. Él sabe que va a morir solamente en 2 días. Y en un día va a ser arrestado. En la noche, el jueves en la noche, va a ser arrestado. ¿Qué más hay? ¿Para qué predicar? Y él sabe que la gente no va a creer. Ya están sus discípulos ya creen. La multitud de los judíos es la multitud de los judíos. Son tan tercos, él ya les ha enseñado antes. Pero allí está Jesús, todo el día lunes, martes, miércoles y jueves, enteramente entregado al ministerio de la enseñanza y de la predicación. Él no colgó sus botines, él murió con los botines puestos, él no se jubiló prematuramente de la labor de la predicación. Esas ansias notamos en Jesús y percibimos aquí, en este resumen que hace Lucas. Percibimos esas ansias de Jesús por seguir buscando oportunidades para bendecir a los hombres. Él no tuvo una indiferencia por cada motivo, cada sentimiento que lo habría vuelto inactivo del ministerio de amor, como la traición de Judas, como la negación de Pedro y el posterior sufrimiento. Todo esto habrían sido motivos y causas y emociones y sentimientos para paralizarlo y hacerlo a un lado del ministerio, pero él se mostró completamente indiferente a todo esto. Es como si el hombre parece que pensaba que iba a seguir viviendo 40 años más, y así lo vemos a Jesús al menos hasta el día miércoles, predicando y con un ministerio tan activo en el templo, en medio de Jerusalén, en la muchedumbre de los judíos. ¡Qué asombro de Jesús! Ese es un gran modelo para nosotros, es un gran ejemplo para nosotros. En verdad fue un modelo de hombre de Dios. Pero esto no fue una nueva agenda para Jesús, no era nada nuevo, toda su vida lo había hecho, toda su vida. Esa resolución en el maestro ya la encontramos, ¿se acuerdan? Desde los 12 años, cuando los padres de Jesús, José y María, no lo pudieron encontrar y más tarde lo encontraron en el templo y Jesús le responde a su madre: María, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Desde los 12 años. A veces nosotros nos quejamos de falta de oportunidades para predicar el evangelio, para ministrar, para servir en iglesia, para salir y hacer algo por Cristo, pero a menudo, viendo este ejemplo de Jesús, a menudo no es más que falta de corazón, no tanto falta de oportunidades, sino falta de corazón. Al que ama como Cristo amaba, las dificultades solo lo van a estimular a arder más por el Señor y a fortalecerse más en medio de la tribulación. Ahora, esto Jesús no lo hizo en algún rincón de Israel. El versículo 37 nos dice, como ya leímos hace un momento, que Él lo hacía durante el día, no a escondidas, no en un rincón, sino durante el día, y lo hacía en el templo, dice el versículo 37. Y esto es significativo considerando los eventos previos y los días previos a esta semana o a este día miércoles. Recuerden que Jesús en el capítulo 19, Él entra triunfalmente en la ciudad de Jerusalén y los discípulos comienzan a alabarle: Hosana, bendito el que viene en el nombre de David, el hijo de David. Le estaban proclamando como rey, le estaban adorando, le estaban atribuyendo salmos del Antiguo Testamento que se le atribuían a un rey divino, al mismo Jehová. Se lo están atribuyendo aquí a Jesús, un hombre según la perspectiva de los judíos de carne y hueso. Y por eso los fariseos reclamaron a Jesús y le dijeron: calla a tus discípulos, haz que se callen, ¿no ves esta blasfemia? Y Jesús respondió: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Esto habría sucedido el día domingo de esa semana, la entrada triunfal, el famoso Domingo de Ramos que se celebra. Pero no solo fue el único evento después de esto. Ustedes saben que Jesús purifica el templo y confronta a los líderes religiosos en el mismo templo, a los fariseos, escribas y sacerdotes que tenían el monopolio del negocio del templo, todo lo controlaban. Allí entra Jesús en una gran muestra de autoridad y de indignación, echa a todos los cambistas y los que hacían negocio allí y confronta a los líderes religiosos. Esta es la purificación del templo. Después
en el capítulo 20 Lucas nos introduce a las controversias cuando vienen los líderes religiosos haciéndole preguntas tramposas a Jesús. Jesús los silenciaba cada vez que venían a él con alguna trampa. Y el capítulo 23 de Mateo ya ha ocurrido cuando él declara estos famosos ayes contra los fariseos y los escribas. Duras palabras, denuncia su religión y no lo hace en un rincón ni a escondidas, sino públicamente frente a la gente en el templo, allí donde ellos se supone que tenían el control, y el control ya por muchos años. Y Lucas nos dice que a pesar de todo esto, Jesús seguía, para el día miércoles, seguía enseñando con plena libertad el día miércoles, lunes, martes, miércoles. En otras palabras, sus enemigos eran impotentes, querían matarlo, querían destruirlo, querían arrestarlo, pero todavía no podían. El lugar más sagrado y más público en Israel es el que Jesús utilizó como púlpito para entregar sus últimos sermones públicos durante su ministerio terrenal. En otras palabras, Jesús cerró con broche de oro su ministerio. Jesús se había ganado un púlpito en Israel y tiene sentido porque era Dios y no podía pasar desapercibido. Nadie le podía bajar de allí. En verdad, se había convertido en el rabino de Israel, en el maestro de Israel, y nadie podía disputar esa posición que Jesús se había ganado. Pero Jesús no solamente estaba entregado a la tarea de la predicación durante el día en el templo. El versículo 37 nos dice que durante la noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. ¿Por qué Lucas nos diría? No sé si ustedes se preguntan esto. ¿Qué nos interesa a nosotros saber lo que Jesús hacía en la noche? Se supone que Jesús dormía en la noche. ¿Por qué Lucas y los otros evangelistas nos tienen que decir lo que Jesús hacía en la noche? Que se iba al monte de los Olivos. Bueno, esa es una pregunta interesante. A veces las preguntas tontas, las más tontas, son las más interesantes. Esa ha sido al menos mi experiencia interpretando la Biblia. No sé la de ustedes. Pero leyendo esto, parece interesante que los evangelistas se preocupen en decirnos a dónde Jesús iba en la noche. Obviamente, ¿qué iba a hacer en la noche? Obviamente a dormir. ¿Qué más va a hacer? Él dormía, él era un hombre disciplinado y necesitaba energías. No es que porque era Dios tenía energías infinitas, eso es falso, es Dios. Pero estaba viviendo como un hombre y se cansaba y necesitaba dormir y dormir bien. Sabemos que él iba a dormir. Una indicación que lo más probable es que él pasaba la noche en la aldea de Betania. Sabemos esto por numerosos textos, en Mateo 21, 17, Marcos 11, 11, Juan 12, 1. Se nos dice que Jesús iba a esta aldea, porque en esta aldea, ustedes se acuerdan, estaban sus queridísimos amigos. Por ejemplo, en Mateo 21, leemos esta frase o este versículo, en Mateo 21, cuando Jesús se recluía en Betania, dice el versículo 17, dejándolos, salió fuera de la ciudad a donde a Betania y posó allí. Ahora, ¿cuándo sucede esto? Esta es la semana de la pasión. Mateo 21 también es la semana de la pasión, lo mismo que Lucas 21 y Lucas 22. Así que durante esa semana sabemos que Jesús terminaba su ministerio durante el día en Jerusalén. Al caer la noche, él salía de Jerusalén, se iba por el monte de los Olivos y llegaba a la ciudad de Betania. ¿Quién vivía en Betania? Vivían sus amigos María, Marta y Lázaro. María, Marta y Lázaro. Y ese fue lo más probable, el hospedaje de Jesús durante su última semana. No necesariamente Lucas aquí nos dice que él pasaba la noche en el monte de los Olivos. Eso sería algo extraño. Nadie dormía en el monte de los Olivos. No era un lugar cómodo para dormir, obviamente. Y ya que Mateo y Juan y Marcos nos dicen explícitamente que él iba a Betania, tenemos que concluir que él iba a Betania a dormir. Pero Lucas nos dice que él iba al monte de los Olivos. Y eso solo puede significar una cosa. Es importante reconocerlo porque todo ministerio público de la palabra o de cualquier naturaleza, ministerio de cualquier naturaleza, tiene que ser sostenido por un ministerio privado de devoción.
Y eso es en realidad lo que pensamos que Jesús iba a hacer en el Monte de los Olivos. En LAPEX la semana pasada estábamos hablando de cuando Jesús fue tentado por Satanás al inicio de los evangelios. Y se acuerdan que Satanás tienta a Jesús con palabras de la Escritura, con versículos citados de la Biblia, pero distorsionados, para tratar de hacer caer al Maestro, al Señor. Y la respuesta de Jesús fue: yo soy Dios. ¿Qué te crees, Satanás? Lárgate de aquí. ¿Esa fue la respuesta de Jesús? Claro que no. Jesús resistió y respondió a estas tentaciones como un hombre debería hacerlo, como un ser humano debería hacerlo, como todo creyente debería hacerlo. Jesús incluso evitó conversar con Satanás. Jesús simplemente se limitó a citar textos de la Escritura. Oh, ¿cómo Jesús sabía los textos de la Escritura? ¿Porque era Dios? No. Porque Él los estudió y porque los memorizó como un hombre, porque vivió como un hombre. Y por esa misma razón, Él se retiraba al Monte de los Olivos, porque como hombre necesitaba, para sostener su ministerio público, necesitaba el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Y Él necesitaba estos tiempos de devoción, así que pienso que esta es una referencia implícita a los tiempos de oración en privado que Jesús pasaba con el Padre cuando el día terminaba y antes de irse a dormir en la aldea de Betania. Era tan importante para Jesús. Qué destello de genuina humanidad del Maestro encontramos aquí. En verdad, era un hombre también en todo sentido y lo sigue siendo en todo sentido. J.G. Rogers dice, un antiguo autor, dice: el trabajador más esforzado está preparado para ser el suplicante más importuno con Dios. Ustedes recuerdan esa gran lección de Jesús acerca de la oración importuna. Si Él enseñó esto, debemos ser importunos en nuestra oración y peticiones con Dios. Dicho de otra manera, en un sentido debemos molestar a Dios. Jesús nos enseña: molesten a Dios en sus oraciones. Vayan a Él, acudan a Él, sean devotos a Él. Podemos imaginar cómo habría sido de importuno Jesús con sus oraciones al Padre si fue un hombre perfecto en todo sentido. Y es esa oración ferviente que enciende el alma para servir, y por eso lo encontramos a Jesús con un ministerio tan convincente, tan comprometido con la obra, tan perseverante, a pesar de que estaba a punto de morir, porque el poder divino lo estaba sosteniendo, el poder del Espíritu lo sostenía. Esto era la gracia divina. Ahora, esta es la agenda de Jesús. Y ahora Lucas nos introduce a la agenda del pueblo. ¿Cuál era la agenda del pueblo? ¿A qué se dedicaba el pueblo durante esa semana? Noto en el versículo 38. Dice: y todo el pueblo venía a Él por la mañana para oírle en el templo. Todo el pueblo venía a Él por la mañana. Esa palabra venía a Él por la mañana es la palabra orthrizo. Orthrizo, de orthos, es un término que significa recto. Recto o derecho. Ustedes saben la ortopraxis o la ortodoxia, de ahí viene la idea de algo que es recto, que es correcto. Y esta palabra significa levantarse. La idea o la acción física incluso de levantarse: estás acostado y te pones recto, te levantas, te pones diestro y derecho. Y la palabra implícitamente o específicamente significa levantarse temprano. Por eso la Biblia de las Américas traduce aquí como el pueblo madrugaba. El pueblo madrugaba. Y en abril, en Jerusalén, naturalmente salía el sol a las 6 de la mañana. Así que, ¿qué enfatiza esto acerca del pueblo? ¿Cuál era la agenda del pueblo? El pueblo tenía un gran deseo, una gran urgencia y gran necesidad de oír a Jesús. Esto implica obviamente también que Jesús se levantaba muy temprano en la madrugada. Él madrugaba para salir de Betania y llegar al templo y comenzar con su jornada de predicación a lo largo de ese día.
Pero qué interesante, esta era la agenda del pueblo. Y todo lo que dice este versículo 38 acerca del pueblo está dirigido hacia una sola persona, que es Jesús. Estos no son necesariamente salvos, son judíos incrédulos, pero están curiosos, interesados en lo que Jesús está enseñando, en las obras que él había venido haciendo. Recuerden que el contexto se acerca a la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, así que ya habrían habido allí muchos judíos que habían llegado de diferentes regiones del mundo para festejar esa fiesta la siguiente semana y prepararse, así que ya se habrían hospedado allí, habrían muchos judíos, cientos y cientos de judíos. Y todo este texto enfatiza ese ferviente deseo del pueblo de ver y oír a Jesús. No era parte del pueblo, Lucas dice todo el pueblo. Todo el pueblo venía a él. Y dice que no venían para ver a los sacerdotes, no venían para ver a los rabinos o escuchar a los escribas enseñar algo de la ley. Ellos venían a él. ¿A quién? A Jesús. Venían por una sola persona al templo, a él. Incluso podemos imaginar la gran belleza del templo. En el primer siglo de los judíos habría quedado temporalmente eclipsada por los destellos de gloria de Jesús, por sus milagros y sus enseñanzas, por su presencia en ese templo, sus obras, sus milagros. Había resucitado a Lázaro hace unos días no más. Y la gente sabía esto, la manera en la que enseñaba, la autoridad con la que enseñaba, la vida pura con la que había vivido Jesús, opacó temporalmente incluso el mismo templo de Jerusalén. Y aunque su gloria estaba velada por su humanidad, esa humanidad tenía algunas grietas y rendijas por las que a veces se salía algo de esa gloria celestial. Y saben que el pueblo judío podía contemplar algo de esta gloria celestial. Y esta es la razón por la que venían todos los días, desde el domingo hasta el miércoles, a venir a escuchar al gran predicador. Podemos imaginar las noches y la conversación de las familias y los judíos que habían llegado a hospedarse allí a Jerusalén y las afueras de Jerusalén, y todos tratando de planificar el día siguiente. Vamos a levantarnos a las 5 de la mañana porque a las 6 va a estar el gran predicador, el gran rabino llamado Jesús, va a comenzar con su jornada de predicación. Vamos a prepararnos para estar allí tempranos, conseguir un lugar, estar al frente y escuchar a este gran maestro de las Escrituras. Estas habrían sido las preparaciones de los judíos. Jesús no pasaba desapercibido. Y Lucas nos dice que ellos iban al templo específicamente para oírle. Para oírle. Los judíos estaban abocados hacia la persona de Jesús. Y de nuevo al final de este versículo 38 aparece la palabra templo, en el templo. Ahora déjenme decirles algo acerca del templo. Quiero decirles algo y espero que sea breve. Quiero hacerlo breve. Pero me parece necesario decirlo para que ustedes comiencen a edificar también su propia teología y entender mejor la Escritura. Nosotros creemos, y me parece justo esto decir, ahora que hemos terminado recientemente este sermón escatológico de Jesús, que los judíos van a reconstruir un tercer templo y que Ezequiel 40 al 48 profetiza un templo, y este templo va a estar edificado durante el reino milenario. Después de que Cristo regrese por segunda vez, este templo que Ezequiel profetiza va a ser reedificado, va a ser construido allí en Jerusalén, y se dice que las naciones vendrán a adorar al Señor en este templo y vendrán a presentar ofrendas en este templo. Aparentemente incluso aparece la idea de sacrificios en ese templo, y uno dice, bueno, pensé que los sacrificios ya no eran necesarios. Hebreos 9 y Hebreos 10 es claro que ya no necesitamos sacrificios de animales para acercarnos a Dios. El velo ya se rompió en el templo. Ahora tenemos acceso directo a Dios por medio de Cristo, que fue nuestro último cordero, el último gran sacrificio. Y todo esto es cierto, pero lo uno no contradice al otro. Y sigue siendo cierto lo que Ezequiel profetiza, de que habrá un templo reconstruido y de que habrán presentaciones de ofrendas durante el milenio en ese templo. No podemos negar lo que dice la Escritura en Ezequiel 40 al 48 y un sector de la iglesia evangélica ha tratado de satanizar todo lo que tiene que ver con el templo judío.
Porque somos gentiles, somos de la iglesia, ya no sacrificamos animales y eso debe ser así y está bien, pero no significa eso que debemos satanizar el templo. ¿Sabe? Me parece muy interesante que Jesús está aquí enseñando en el templo cuando Él sabía que esto era casi ya obsoleto. Dios probablemente ya no estaba perdonando pecados porque la gente sacrificaba animales. Él iba a ser el último sacrificio, estaba 2 días de ser sacrificado. Y todo esto iba a ser obsoleto, pero allí está Jesús en el templo. Uno dice, bueno, es cierto, pero todavía no había sido sacrificado, así que todavía debían sacrificar animales. Bueno, interesante porque en el libro de los Hechos encontramos a los discípulos de Jesús, los apóstoles. Esto les digo para que no satanicen el templo, que ese es el tópico aquí entre paréntesis. No satanicen el templo ni los sacrificios de animales. Me parece que ni siquiera el autor de los Hebreos sataniza esto. Dios instituyó esto en el Antiguo Testamento y lo va a restituir en el tiempo del reino milenario. Y no es que gracias a animales somos perdonados, no, somos perdonados por el sacrificio de Cristo, punto. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Pero Dios va a restituir esta práctica de alguna manera, al menos durante el reino milenario, los 1000 años en que Cristo reina aquí sobre la tierra. Y me parece interesante que los apóstoles, que ya entendían y sabían lo que Jesús había hecho, que ya había muerto, Jesús ya había ascendido, 50 días después del sacrificio de Jesús, los apóstoles sabían perfectamente que un sacrificio de un animal no te ganaba el perdón de los pecados. Es en este tiempo cuando comienzan a escribir incluso las cartas del Nuevo Testamento. Pero ¿qué encontramos allí? ¿Qué encontramos? Noten, por ejemplo, en Hechos el capítulo 2. Hechos el capítulo 2, el versículo 46. Lo tenemos al apóstol Pedro. Y dice Pedro, o nos dice Lucas aquí acerca de los primeros cristianos, terminando ese primer sermón de Pedro, dice, y perseverando unánimes cada día, ¿dónde? No sean tímidos, no tengan miedo. En el templo de los judíos. Estos son los primeros discípulos. Ya el Pentecostés es un hecho pasado. Al inicio del capítulo 2 vemos a Pentecostés, el Espíritu Santo descendido. La iglesia ya existe, la iglesia primitiva en Jerusalén. Y vemos al final del capítulo 2, en este versículo 46, que los discípulos de Jesús, los apóstoles, seguían perseverando en el templo. En el templo donde se seguían los judíos incrédulos, seguían llevando ofrendas. Y seguían llevando animales para ser sacrificados. Allí estaban los discípulos y apóstoles del Señor Jesucristo orando a Él y teniendo reuniones de adoración. ¿Qué les parece? ¿No me parece a mí que Pedro y los demás están satanizando lo que se hacía en el templo? ¿No están satanizando el sacrificio de animales y las ofrendas que se presentan allí? Aunque ellos sabían que era obsoleto. Aunque ellos sabían que ya no era necesario para tener acceso a Dios y recibir el perdón de los pecados. En el capítulo 3, el versículo 1, noten lo que dice. Hechos 3:1, Pedro y Juan subían juntos ¿a dónde? Al templo. Al templo. Dice a la hora novena, la de la oración. ¿Qué es eso de la hora novena, la de la oración? ¿O era el culto de oración de la iglesia primitiva? No, esta es la agenda del templo que seguían controlando los judíos. Y ellos aparecen aquí participando de los servicios que organizaban los judíos incrédulos en el templo. Pedro y Juan participando de eso. ¿Se dan cuenta? No me parece que están satanizando lo que se hace en el templo. Seguían los sacrificios y seguían presentándose ofrendas allí y servicios y ellos seguían participando. Y ahí en el versículo 8 dice, y saltando, cuando se acuerdan Pedro sanó a este hombre, al cojo, dice el versículo 8, saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. En el templo. Oh, yo sé lo que estaban haciendo. No, Pedro y Juan lo que hacían es que se reunían en un rincón del templo, clandestinamente entraban con los tratados evangelísticos y allí adentro se ponían a repartir los tratados evangelísticos para evangelizar a todos los judíos que estaban allí. No es lo que dice necesariamente el pasaje,
Ellos aprovechaban esta oportunidad para hablar de Cristo y predicar, sí, pero no solo eso, también para participar de las reuniones que se organizaban en el templo. Así que hacen lo uno sin necesariamente dejar de hacer lo otro. Es muy interesante. En el capítulo 5, el versículo 20, observen lo que dice aquí, capítulo 5, versículo 20 de Hechos, Pedro y Juan de nuevo, cuando se levantaron y los apresaron por predicar sobre la resurrección de Jesús, dice el versículo 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Versículo 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos a Pedro y a Juan, ¿qué les dice el ángel? Versículo 20, id, y puestos en pie, ni se atrevan a entrar en el templo porque siguen sacrificando animales cuando Jesús ya fue sacrificado. No es lo que dice el versículo 20. El ángel les dice, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Vayan al templo, prediquen el evangelio, prediquen la resurrección de Cristo, pero eso no significa que dejaron de participar de las reuniones organizadas por el templo. Eso está asumido aquí y confirmado por los versículos que ya hemos leído. El propio ángel los envía al templo. Yo pienso que si hoy existiera un templo judío, un cristiano acercándose allí le aparecerían ronchas de pronto si ve animales siendo sacrificados. Y me parece que los discípulos de Jesús y los apóstoles pensaban diferente. No debería eso llamarnos la atención. No estoy hablando de volver a sacrificar animales, obviamente no, es absolutamente innecesario. Ya tenemos a Cristo, pero satanizar el sacrificio de animales y las festividades y lo que se hace en el templo, se hacía en el templo y se hará en el templo, me parece que es una postura no bíblica al mismo tiempo. Al menos no la encontramos en los apóstoles y quizá un pasaje que les puede sorprender un poco más. ¿Okay? En el capítulo 21, este es el último pasaje que voy a leer en este paréntesis pequeño que quise hacer. Esto es, ¿se acuerdan cuando Pablo va a Jerusalén, es apresado en Jerusalén, llevado de un lugar a otro y él presenta su defensa y después cuenta su testimonio? Y en el versículo 26, capítulo 21, versículo 26, dice, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, esto lo encontramos en el versículo 24, si leen el 24 dice, tómalos contigo a estos hombres, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Es lo que le aconsejaron a Pablo para que los judíos no piensen que él estaba abandonando el judaísmo. Haz este voto, ve con estos hombres, entra en el templo y lleva a cabo esta ceremonia en el templo. Versículo 25 dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Los gentiles no tienen que hacerlo, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Esa era la conclusión de la iglesia primitiva. Lo que se hacía en el templo no fue satanizado. ¿Era innecesario para los gentiles? Claro que sí, es innecesario para nosotros, porque tenemos a la iglesia y adoramos a Dios por medio de Cristo. Pero para un judío, si quería seguir participando del templo, y si va a querer seguir participando del templo, no hay ningún problema. Los propios apóstoles habían concluido eso. Esa fue la resolución del primer concilio en Jerusalén, de la iglesia. ¿Y qué hizo Pablo entonces? Entonces, Pablo, el apóstol a los gentiles, nadie entendía mejor que Pablo que ya no necesitamos sacrificios de animales para recibir el perdón. Él escribió Romanos, Efesios, etc. Dice, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, este es un rito judío, es un rito judío, habiéndose purificado con ellos, entró ¿dónde? En el templo, para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pablo se sujetó a este rito judío. Es un rito claro, ofrendas incluidas, y algunos piensan incluso que aquí habría
habido o habría estado incluido incluso sacrificios de animales. Y Pablo lo está haciendo. Y Pablo no tiene ningún problema, porque él entiende bien su teología. Y el versículo 27 dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, ¿qué estaba haciendo Pablo en el templo? ¿Entregando tratados? No. Estaba sometiéndose a un rito judío, presentando ofrendas y probablemente sacrificando algún animal, quién sabe. Pero él estaba en el templo, entonces alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, y ustedes conocen el resto de la historia. ¿Por qué les digo esto? Porque no creo que debemos satanizar el templo. No debemos satanizar el sacrificio de animales en el templo, hecho por judíos. Y lo que Ezequiel nos dice en el Antiguo Testamento, creo que tiene perfecta consonancia con lo que hemos leído aquí, cuando un templo va a ser reconstruido durante el milenio y habrá una restauración de entrega de ofrendas y de sacrificios allí, no para olvidar ni reemplazar, sino como un memorial recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Ok, regresen a Lucas. Vamos a terminar ahora. Voy a concluir con estos 2 versículos del capítulo 22. Y con eso terminamos. Esta es la agenda de Jesús, versículo 37, la agenda del pueblo, versículo 38, y la agenda de los líderes religiosos, los versículos 1 y 2 del capítulo 22. La agenda de los líderes religiosos, ¿cuál era? Dice versículo 1, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Los principales sacerdotes y escribas querían matarle. Esto lo sabemos desde el capítulo 19, querían asesinar a Jesús. El versículo 47 dice 19:47, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, escribas, principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. En el capítulo 20, el versículo 19, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Ellos querían matarle, y por tercera vez lo repite aquí Lucas. Buscaban cómo matarle. Esta era su agenda. Jesús estaba entregado a la predicación y a la enseñanza. El pueblo estaba entregado a Jesús, y los líderes religiosos estaban entregados al asesinato de Jesús. Esta es la ironía, porque Jesús estaba y se encontraba en la cúspide de su carrera ministerial de enseñanza. Desde un punto de vista terrenal al menos, él era admirado por el pueblo, pero odiado por los líderes religiosos. Para el pueblo Jesús era un hombre justo, pero para los líderes religiosos era un blasfema. Para el pueblo Jesús era un gran profeta, pero para los líderes religiosos era el hombre instigado por Belcebú, por el mismo Satanás. ¿Por qué tanta diferencia? ¿Por qué el pueblo le quería tanto, pero los líderes religiosos le odiaban tanto? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Jesús les había quitado lo que ellos más amaban. Lo que ellos más amaban. Jesús se los quitó. La fama, la popularidad, la gente a los judíos. Por eso lo odiaban tanto. No es accidental, por tanto, que el versículo 38 nos diga que todo el pueblo le iba a escuchar a Jesús en el templo, y que los siguientes versículos 1 y 2 nos digan que los líderes religiosos buscaban cómo matarle. Ambas cosas van de la mano. Claro que querían matarle porque todo el pueblo estaba abocado hacia Jesús, y él tenía la atención y los oídos de todos. Era la gente vertida sobre Jesús, lo que ellos no podían tolerar. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué no buscaron amistarse con Jesús? ¿No habría sido una mejor estrategia amistarse con Jesús para no perder al pueblo, y así podían tener ambos? El problema es que Mateo 23 ya había sucedido.
Y cuando Jesús denuncia públicamente la religión de los escribas y los fariseos y los sacerdotes que controlaban el templo, ya no había punto de retorno. Ya no había manera de hallar una conciliación. Los ayes ya habían sido dictados por Jesús. Él ya había purificado el templo, ya había denunciado la religión de los fariseos como una falsa religión. Como hipócritas, les había dicho, guías ciegos. 2 veces más hijos del infierno hacían a sus seguidores. Y ya no existía manera de reconciliación. Si la gente seguía a los fariseos, era solo por guardar las formas externas y pensaban que era lo único que tenían para acercarse a Dios, pero no había más alternativa. Y sin embargo Jesús les mostró una alternativa diferente, el verdadero camino a la salvación. Y cuando comenzaron a escucharlo, comenzaron a acorralarle y a rodearle para oírle como hormigas. ¿Cuándo los principales sacerdotes hicieron esto? ¿Cuándo buscaban matar a Jesús? Dice el versículo 1, durante la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Qué trágico. Una festividad que se supone debía haber acercado a los judíos a Dios. Los líderes religiosos lo utilizaron para asesinar a Dios, al Hijo de Dios, hecho hombre. Esta era una fiesta que inicia en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, cuando Dios libera al pueblo de Israel de Egipto. La última de las plagas, el ángel de la muerte pasa matando a los primogénitos de todos los egipcios, y los hijos primogénitos de los israelitas se salvaron porque pusieron la sangre en el dintel de las puertas, y Dios perdonó la vida de los primogénitos israelitas, pero no la de los egipcios. Y allí se conmemora entonces la fiesta de la Pascua, la liberación de Dios de Israel. Y unida a la fiesta de la Pascua iba la fiesta de los panes sin levadura, que estaba conectada. Y la fiesta de los panes sin levadura se supone que debía conmemorar cómo los israelitas salieron apresuradamente de Egipto, tan apresurados porque el ángel de la muerte iba a destruir todo, los egipcios los iban a destruir, que no tuvieron tiempo de leudar el pan. Y comieron el pan sin levadura por lo apresurados que estaban al huir de Egipto por orden divina. Y cada año ellos debían celebrar esta semana, durante toda una semana ellos debían comer pan sin levadura para recordar cómo tuvieron que salir apresuradamente de Egipto. Y también la Pascua, que era cuando Dios los libera del ángel de la muerte, matando a los primogénitos en la tierra de Egipto. Ambas estaban tan unidas que a veces se los denominaba con un solo nombre. La fiesta de la Pascua se asumía que era también la fiesta de los panes sin levadura, o viceversa también. Así que aquí por eso aparecen estas 2 referencias, los panes sin levadura, que se llama la Pascua. En realidad eran 2 diferentes, pero están tan unidas que se volvieron como sinónimos. El acto de redención más grande hecho por Dios en el Antiguo Testamento, Dios liberando a Israel con portentos, milagros y maravillas, y lo que hizo después en el monte Sinaí, el humo y los relámpagos y las tinieblas y los rayos y la voz de Dios como trompeta, todo esto debió cautivar los corazones de los judíos, incluso siglos después, aquí en el tiempo de Jesús. Y tenemos que esa fue, sin embargo, irónicamente la ocasión que los líderes religiosos buscaron para quitarle la vida al que fue el autor de ese acto de redención en el Antiguo Testamento, que fue Jesús. Fue el mismo Jehová, pero ahora estaba hecho hombre. ¿Y quiénes eran estos? Principales sacerdotes y escribas. Estos eran los que controlaban el templo. Esta es la nata, la cúpula de la religión judía y de la sociedad judía. Los principales sacerdotes eran los que controlaban el templo y la religión. Los escribas eran los expertos en la ley, los estudiosos en la ley, los que enseñaban la ley, los que copiaban la ley, los que interpretaban la ley, los que escribían escritos judíos para la gente del pueblo y que puedan aprender más la ley. Esto es lo mejor que los judíos tenían. Ellos eran los que estaban allí buscando matar a Jesús. Así que eran usurpadores. Eran codiciosos, Jesús los denuncia, amantes del dinero. Eran hipócritas, Jesús los llama hipócritas porque se hacían religiosos. Eran expertos en la ley, pero solo de forma externa y ritual. ¿Cuál era su intención? El versículo 2 es claro. Su intención es que buscaban cómo
matarle. La intención de ellos es matar a Jesús, el peor pecado imaginable, matar al Hijo de Dios. Si un ser humano pudiese convertirse en Dios, esto es imposible obviamente, pero si un ser humano fuese capaz de convertirse en Dios, ¿saben lo que haría? Mataría a Dios, al verdadero Dios. Eso es lo que un ser humano haría, si lo podría hacer. Y lo hicieron, cuando ese Dios se hizo hombre. Aquí está, es lo mejor que la religión puede ofrecernos, matar a Dios, matar al Hijo de Dios. Ellos habían visto las obras de Jesús. Ellos habían oído que Él hace poco había resucitado a Lázaro de los muertos. Nadie podía negar este milagro. Había dado vista a los ciegos, oído a los sordos, a los cojos piernas. Había restaurado a mancos, expulsado demonios. Ellos lo vieron frente a sus narices, pero su intención era matarlo. Nunca el problema del rechazo a Cristo ha sido la falta de voluntad divina, nunca ha sido la falta de evidencias, nunca ha sido la falta de pruebas, nunca ha sido la falta de oportunidades, siempre es el rechazo del corazón del hombre, de todo lo que es Dios y todo lo que significa Dios. Y el peor lugar donde una persona puede estar sin Dios es en una religión. Es el peor lugar. Es el lugar donde estará más cegada y más doblemente condenada al infierno. ¿Cuál era no solo su intención, sino con qué intensidad deseaban matar a Jesús? Esta palabra nos dice aquí que los principales sacerdotes y los escribas buscaban. Esa era su intensidad. No fue solo un plan. Era su motor, era su lema, era su consigna, era su idolatría, asesinar al Hijo de Dios. ¿Y cuál era su método? Al final del versículo 2 dice, porque temían al pueblo. Su método era arrestarlo en secreto. ¿Por qué? Porque Jesús era popular con el pueblo. Y no querían ser impopulares al arrestar a alguien que el pueblo amaba todavía y admiraba todavía. Entonces querían hacerlo a escondidas. Así que este pasaje nos lleva de la luz pública a lo más oscuro del corazón humano. Porque en el versículo 37 tienen Jesús enseñando públicamente durante el día en el templo. Esto es lo más público y claro que encontramos en este pasaje. Y el versículo 38 nos habla que el pueblo venía a Él públicamente por la mañana para oírle en el templo. Y el versículo 2, sin embargo, nos habla de los secretos y las conversaciones, así como hacen los políticos narcotraficantes de nuestro país. Que se reúnen en casas, se reúnen en hoteles para concertar y planificar qué van a hacer, cuál será el siguiente golpe, a quién, contra quién, cuándo será, con qué dinero será, con qué objetivo será y con qué fin, sin que nadie se entere, utilizando aplicaciones que nadie más puede utilizar en el teléfono para que no las rastreen, todo a escondidas, todo en secreto. Y allí estaba Caifás con Anás y los principales sacerdotes y escribas y principales fariseos, todos concertando escondidas en la noche sin que nadie se entere qué estaban tramando, asesinar a Jesús, cómo, cuándo, en qué momento sería el indicado. Todo esto están tramando, pero notan, esto lo hacen en la oscuridad de la noche. El completo contraste de la luz de Jesús predicando durante el día. Ellos lo hacían en la oscuridad de la noche. Y esto nos lleva incluso a algo más trágicamente privado todavía en el versículo 3. Porque si Lucas nos lleva de la luz pública del ministerio de Jesús a los secretos de los líderes religiosos en la casa de Anás y Caifás buscando cómo matarle en secreto, el versículo 3 nos introduce todavía más al fondo al corazón secreto de un hombre, que es Judas. Y el infierno que estaba comenzando a desatarse en ese corazón. ¿Qué testimonio vamos a encontrar en Judas? Esta es la agenda, este es el contexto, este es el escenario que Jesús nos muestra aquí, que Lucas nos prepara para entrar a este versículo 3 y la trágica historia de Judas. Eso vamos a dejarlo para la siguiente ocasión, ¿ok? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este día.
Por el ministerio de Jesús te damos gracias. Y su compromiso con la proclamación de la palabra, su compromiso con la obediencia, su lealtad a proclamar la Escritura de manera fiel hasta el último respiro. Incluso colgado en la cruz, no dejó de bendecir, aún sabiendo lo que estaban tramando sus enemigos en secreto. Él sabía lo que tenía que hacer y lo hizo hasta el fin. Qué gran ejemplo y modelo de fortaleza, de entrega, en medio del sufrimiento, de la agonía, de sentimientos y emociones negativas, de debilidad y de oposición, de hostilidad. Jesús permaneció fiel, permaneció obediente, porque vivía el día a día y quería aprovechar las oportunidades. Y nosotros entendemos, cuando más débiles somos, más fuertes somos, porque tu poder se magnifica por medio de nuestra debilidad. Enséñanos y ayúdanos a seguir el ejemplo de nuestro Maestro durante su ministerio terrenal. Es la gracia tuya la que pedimos, Señor, para hacernos más como Él, asemejarnos más a su gloria. Oramos esto y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias por este día lleno de tu palabra y de comunión. Y ahora que tenemos otro tiempo de comunión y regresamos a nuestros hogares, iniciamos una nueva semana, suplicamos, Padre, tu guía, tu ayuda divina. Tu gracia nos acompaña en todo tiempo, día y noche. En nuestro corazón, en el interior como en el exterior, lo que hacemos por fuera también. Guíanos, Señor, pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén.